Buenas, buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Rafael Ángel. Soy diseñador gráfico de la Universidad del Valle y director del grupo de investigación Visualizar de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Voy a presentar mi proyecto de investigación y creación, la Plaza de Mercado, escenario de preservación cultural y creación visual. Este proyecto empieza en el año 2011, eh, inicialmente enfocado en la creación fotográfica a partir de la exploración de algunos mercados eh, populares y puestos de frutas en Colombia, y después empieza a expandirse hasta una observación ya a nivel continental, como les iré mostrando ahorita en el desarrollo de la metodología y de los resultados. Como plantean INS e INS en 2015, los símbolos de cultura reciben esta atención en nombre de la cultura, mientras estas cosas reales que hacen la cultura, como la calidad de la sopa que se obtiene en el restaurante o el pan, esas cosas que realmente representan la cultura están siendo descuidadas. En los planteamientos de estos dos diseñadores y arquitectos, Charles y Ray Eames, básicamente lo que ellos plantean es que los panes y las sopas, planteándolos como un símbolo que representa todo lo que es la tradición alimentaria, permite conocer o tener acceso a la cultura de un país. Entonces, a partir de esta idea, pues empieza a hacer una exploración de los mercados populares justamente como eso, como una representación de los contextos donde cada uno de ellos se encuentran. Eh, Como plantea Néstor García Canclini, eh, los efectos homogeneizadores de la modernidad y de la globalización tienden a uniformar el mercado y a estandarizar patrones comunes. Entonces, de alguna manera, estos mercados que albergan tradiciones de carácter tradicional, popular y folclórico, ayudan a la conservación de estas expresiones que se resisten ante estos efectos eh, de, la, de la globalización. De ahí entonces, pues surge esta idea de crear este proyecto. Eh, a diferentes autores como Castiblanco, Roldán y Castillo 2014 hablan de la importancia de la plaza de mercado como un punto de encuentro, como un lugar que ayuda al resguardo de la memoria cultural, agrícola y alimentaria, como un ambiente que propicia relaciones de intercambio comercial, pero también relaciones de intercambio social. Y pues finalmente estos espacios, estos mercados, lo que nos permiten es una conservación del patrimonio cultural en cada uno de estos territorios. Dentro del tema metodológico, hay un referente que es muy importante, que es Díaz Piedrahita, quien ha hecho, quien es muy, pues, es un botánico que realiza algunos estudios sobre el uso de las hojas de las plantas como envolturas para alimentos. Y este estudio de Díaz Piedrahita nace desde la fotografía y nace desde el estudio de los mercados populares a finales de la década de los 70. Entonces, el método que él plantea, eh, digamos, se trabaja de una manera muy similar en este proceso. En su estructura general, este proyecto se basa en el llamado método folclórico de Ocampo López, de 1981, que lo que plantea es primero una definición del tema, una recolección bibliográfica, después una recolección de material respecto al hecho folclórico que se está estudiando, después una clasificación, descripción, análisis y finalmente, pues esto permite llegar a unos productos de investigación, que en el caso de este proyecto, pues han ido surgiendo diferentes productos, diferentes publicaciones en la medida en que se van generando avances y también en la medida en que va avanzando el proyecto, se van empezando a hacer abordajes cada vez más específicos sobre aspectos más puntuales, ya sobre fenómenos particulares que suceden dentro de los mercados populares.
Santibáñez 2012, entre otros estudiosos de la tradición alimentaria, han acudido a unos procesos similares, en donde la fotografía se convierte en la principal herramienta para la recolección de información. En el caso de Santibáñez, hay algo muy importante en el aporte que él hace, es que no solo utiliza la fotografía para recoger la información como una herramienta de documentación, sino que también se vuelve una herramienta de creación. Entonces hay un ejercicio paralelo entre la recolección de información que después es utilizada para hacer la clasificación, los análisis, las reflexiones, sino que también se está generando una propuesta artística. Entonces Santibáñez, en su estudio sobre la tradición alimentaria en México, no se limita simplemente a mostrar las comidas o las preparaciones, sino que también muestra los contextos donde esto sucede. A los vendedores, muestra la gráfica popular que hay alrededor de estos negocios, a los consumidores, los entornos urbanos donde se ubican estos negocios. Entonces, pues, da una visión un poco más amplia del contexto donde suceden estos procesos de tradición alimentaria. Y también se tienen como referente el trabajo de Charles y Ray Inns, quienes realizan un trabajo de investigación y creación audiovisual a partir de diferentes fenómenos y de diferentes prácticas de carácter tradicional. Entre ellos tienen un cortometraje que es sobre el uso de las hojas de plátano en la India como soporte para la alimentación. Tienen cortometrajes en relación con los juguetes artesanales, con el día, sobre el Día de los Muertos en México, sobre los trenes de juguete, sobre el pan. Tiene diferentes cortometrajes donde en cada uno de ellos lo que hacen es hacer unos montajes rápidos, animación, planos fijos, que permiten atraer la atención del espectador y difundir la información de una manera diferente, más allá de lo textual o lo teórico. Esto es una muestra de lo que fue la primera etapa del proyecto en el año 2011, recogiendo información visual en mercados populares, específicamente en Colombia. Ya en esta parte se empiezan a hacer unos referentes internacionales en el año 2012 que permitían pues como entender la importancia de estos mercados y cómo era la relación que se podía dar entre el mercado en nuestro contexto y el contexto internacional. Y esto lleva finalmente a que se complete, y vemos una lista de los mercados que se visitaron aquí en Colombia. Y esto lleva finalmente cuando se completan o cuando se estudian dentro de estos referentes internacionales, mercados en Estados Unidos, mercados en Panamá y mercados en Ecuador, eso lleva finalmente a que se pueda plantear la idea de un análisis desde el contexto continental, que permitiera comprender cuáles eran esas particularidades que definían a estas tres partes del continente. Aquí dentro de los rentos colombianos vemos algunos registros hechos en la ciudad de Pasto, en el mercado del Potrerillo. Se observa dentro de estos contextos, pues inicialmente la fotografía estaba muy enfocada en los alimentos, como se ve en esta primera imagen, pero después de ahí se empiezan a mirar otros fenómenos que pasan allí. Y es que en el mercado no solo se venden alimentos, sino que también se encuentran elementos que tienen que ver con la sanación, con la superstición, iconografía religiosa, eh, y algunos elementos de esparcimiento, artesanía. Hay un montón de elementos que empieza uno a descubrir en estos mercados. Entonces tenemos después, se hacen unos registros en Norteamérica, en Estados Unidos, que vamos viendo pues como algunas imágenes allí. Dentro de este análisis de Estados Unidos se empieza a observar un poco el reflejo que tienen los procesos migratorios y cómo estos procesos migratorios inciden en la oferta de productos y en la tradición alimentaria que se desarrolla en estos lugares, que se empiezan a generar estas nuevas, como esta reconfiguración de identidades, donde empieza a haber esa combinación, como lo planteaba García Canclini, sobre las culturas híbridas. Entonces empiezan a encontrar esos procesos de hibridación donde se van mezclando influencias
que llegan desde fuera a través de los procesos de desplazamiento y migraciones en su encuentro con las expresiones de carácter local. Y empiezan a ver esta combinación de elementos de diferentes culturas en estos espacios. En el caso de Centroamérica, se observan muchos elementos que tienen que ver con ese pasado, con esa herencia o esa tradición precolombina muy marcada. Y de hecho, en toda esta observación, algo muy importante que se ha podido detallar es el efecto que tiene el sincretismo o el mestizaje triétnico dentro de las características de estos mercados, que finalmente pues estos mercados lo que nos muestran y lo que encontramos en las tradiciones y en el folclore de estos lugares es ese encuentro, esa combinación de de estas tres influencias, la influencia africana, la influencia precolombina, la influencia española, y que estas influencias se manifiestan, o esa combinación se manifiesta en diferentes proporciones según el territorio donde se esté hablando. Es decir, hay unos lugares donde se hace más latente la tradición precolombina que en otros, o lugares donde se hace más latente la influencia africana. Entonces, en la medida en que uno se va trasladando por esos espacios, van dando una mayor o menor influencia de estas tres culturas que allí se integran. Dentro de los resultados, entonces, pues en primer lugar, se hizo un primer estudio de las particularidades eh, de estos espacios. Eh, Después, que es las particularidades y los elementos unificadores que tengan estos espacios en Colombia. Después se hace este mismo proceso a nivel continental, identificando como las características que tenían estas tres partes del continente. Y finalmente eso ya una identificación de unos factores socioculturales y geográficos como son la biodiversidad, que determina las características de los productos que se obtienen o que se consiguen en cada uno de estos mercados y por tanto influyen en la tradición alimentaria de cada lugar. La industrialización y la globalización, que generan también estas culturas híbridas, donde los mercados se encuentran entre lo campesino y lo urbano en cuanto a los productos, y también esta influencia de la globalización pues pone en riesgo algunas de estas manifestaciones. Eh, se observa también la importancia que en estos mercados tienen los procesos migratorios y el desplazamiento, eh, que se manifiestan en esta reconfiguración de identidades. Tenemos después la transmisión oral, que es la que ha permitido la conservación o que se puedan de alguna manera como conservar estos saberes de forma generacional. Y por último, el mestizaje, la criollización o creolización cultural, que se da a partir del encuentro de comunidades y culturas a través de estos escenarios, que permiten que en ellos se conserven estas expresiones, estas manifestaciones de identidad, y también que permiten que allí se dé este intercambio de saberes resultante de estos procesos. En el link que les dejé en el chat pueden encontrar ahí como recopilados los enlaces de los diferentes artículos que se han publicado del proyecto. Desde el año 2016 hasta el año 2021 han salido ya varias publicaciones donde se abordan diferentes aspectos sobre estos mercados. Muchas gracias.